maquinarias propias que alguna de ellas les cuesta entre 500 y 600 mil dólares cada maquinaria. Entonces, las palas cargadoras y también, como les decía hace un momento atrás, las torres grúa. Si hablamos de maquinaria, directamente vamos a hablar sobre el rendimiento de cada una de las maquinarias. Y vamos a hablar de las maquinarias más comunes que conocemos en nuestro medio. No hablaremos tanto de torres grúa, es más, no lo voy a tocar el tema, debido a que las torres grúa las alquilan y ese costo entraría como costo indirecto de campo y no como un costo de equipo y maquinaria porque no es propia. Como les digo, meterse a calcular el costo unitario de una torre grúa, se tendrían que analizar a detalle los rendimientos respecto al izaje y los operarios que vayan a entrar en juego en ese tipo de maquinaria. Mientras tanto, para las otras maquinarias, se calcula el costo unitario por unidad de material movido o removido. Quiere decir que el costo unitario va a ser dólares por metro cúbico o bolivianos por metro cúbico. Ese va a ser el costo unitario que se maneja en cuanto a maquinaria. Este tema de el costo unitario incluye la producción como costo e influye directamente en la productividad de la maquinaria, tomando siempre como factores la potencia de la máquina, la capacidad y el tipo de transmisión. La capacidad siempre la vamos a encontrar en el volumen que esta máquina puede alcanzar, el tipo de transmisión, las velocidades y los costos de operación. Esos son básicamente los factores que influyen para determinar el costo unitario de una maquinaria pesada. También se le llama maquinaria pesada a este tipo de equipo. Los costos de utilización del equipo de maquinaria nos determina prácticamente cuántas horas son requeridas cada equipo y su respectivo análisis de costos productivos y costos improductivos. Valga el costo productivo de la maquinaria, cuando hablamos de costo productivo, no es más ni menos que la sumatoria del costo improductivo más el costo de operación. Esos dos conceptos los vamos a ver enseguida. Simplemente ser enfático en este tema. El costo productivo o el costo unitario productivo de una máquina es la sumatoria del costo improductivo más el costo de operación de la máquina. ¿Qué es el costo improductivo? Es básicamente toda aquella erogación de dinero que se hace sin que la máquina trabaje. Por ejemplo, podemos mencionar cuando se refiere a la depreciación del equipo, cuando se refiere al interés bancario, o nosotros hicimos una erogación de dinero, hicimos un préstamo bancario para comprar una pala cargadora, una pala frontal, una retroexcavadora, en fin. Y ese interés que el banco nos cobra vendría a ser un costo improductivo para nosotros. Los impuestos, obviamente, los impuestos de ley, los seguros y los costos de almacenamiento, porque si compramos una máquina, tenemos que asegurar la máquina, el equipo, la maquinaria, y tenemos que tenerla en las horas que no esté trabajando, tenemos que tener un almacenamiento.
un lugar donde guardar la maquinaria. Cada uno de estos conceptos me conforman los costos improductivos de mi maquinaria, de la maquinaria que estoy adquiriendo. Vuelvo a repetir, llámese este costo para cualquier tipo de máquina, sea torre grúa, sea una pala cargadora frontal, inclusive las volquetas, un tractor oruga, una retroexcavadora, en fin, cualquier sea el tipo de maquinaria, y la estamos comprando como parte, como activo fijo de la empresa. Recuerden cuál es el concepto de activo fijo. Es todo bien que posee la empresa y que puedo convertirlo en dinero a un tiempo mayor a un año. Entonces, el tema de adquirir una maquinaria, estamos adquiriendo un activo fijo para la empresa, porque es una maquinaria para trabajo, es un activo fijo. Y estos activos fijos, este tipo de maquinaria, tiene su costo improductivo. Van a disculpar que esté repitiendo a cada rato, pero es que algunos están entrando y para que no se corten en lo que estamos avanzando. Entonces, el costo improductivo, decíamos que está formado por la depreciación, el interés, los impuestos, seguros y costos de almacenamiento. ¿A qué es lo que se refiere cuando hablamos de depreciación horaria? Bueno, todo equipo requiere una inversión y requiere un costo, un valor, y adquiere, a medida que se va depreciando, adquiere un valor residual. Entonces, es esa relación entre la inversión que estamos teniendo y el valor residual versus las horas útiles de trabajo que tiene nuestra maquinaria. Alguno por ahí me sería preguntar, ¿y qué es el valor residual? O que también le llaman valor de rescate, le dicen. Ese valor residual o valor de rescate es aquel valor en el que, lo voy a explicar con un ejemplo. Yo me compro una máquina, una pala frontal, me la compro y me cuesta $250,000. Ese es el valor de la inversión, el costo de la inversión. $250,000 me costó mi máquina y en 15 años se me depreció totalmente. Quiere decir que en 15 años, teóricamente, mi máquina valdría $0, depreciada totalmente. Decido hacer un recambio en 15 años de esa maquinaria y comprarme una nueva, pero para eso tengo que venderla, mi máquina. Y la vendo. Si la compré en $250,000, al cabo de 15 años está totalmente depreciada, pues decido venderla y la vendo en $120,000. Ese es mi valor de rescate, los $120,000. Entonces, el valor de rescate o valor residual es aquel valor en el que puedo vender mi maquinaria una vez esta se haya depreciado al 100%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, no? Entonces, de ahí es que viene esta formulita, que mi depreciación va a ser igual al valor de la maquinaria y este valor tiene que ser un valor neto, quiere decir descontándole las llantas y todos los equipamientos, accesorios. Tiene que ser un costo neto. Y obviamente antes de pagar impuestos, o sea, la máquina en sí, cuánto me costó la máquina, en cuánto invertí en la máquina, menos el valor de rescate de la maquinaria, que ya explicamos lo que significa el valor de rescate, dividido entre la vida económica, o sea, la vida útil que va a tener mi maquinaria. Esta pequeña formulita me da el valor depreciativo en dólares por hora. ¿Cuánto se deprecia cada hora la máquina
en la cual estoy trabajando. Obviamente, la vida útil de la maquinaria siempre tenemos que expresarla en horas. Cuando uno va y compra una maquinaria, estamos hablando de una retroexcavadora, estamos hablando de una pala frontal, inclusive hablemos de una torre grúa, siempre van a tener este tipo de maquinaria una ficha técnica. Y esa ficha técnica nos dice a nosotros, o está incluida en esa ficha técnica, la vida útil de la maquinaria que estemos adquiriendo en horas. ¿Qué vida útil? En horas. La vida económica de un activo, fíjense que ahí vuelvo a mencionar la palabra activo, porque cualquier maquinaria que compremos para la empresa vendría a ser como un activo fijo. Se establece desde el momento en que se compra y se inicia su utilización hasta la fecha que alcanza su depreciación total. O sea, una vez compro la maquinaria hasta que se deprecia, ese es mi tiempo de vida útil. Obtenido en préstamo o el producto de la inversión del dinero para la adquisición del equipo. O sea, el préstamo que yo realizo al banco, el interés que causa ese préstamo vendría a ser un costo improductivo debido a intereses. Este costo representa el dinero invertido sin importar que sea con recursos de la empresa o a través del financiamiento de terceros. Si la empresa hace una erogación y no necesita un crédito, se debe cobrar un interés siempre por el uso de la maquinaria. Estamos hablando que también se debería cobrar un interés y obviamente va a ser menor al interés bancario, menor o igual, ¿no? Otro tema bastante importante otro concepto que está bastante enfático en el tema de costo improductivo es el tema de los impuestos. Todos los bienes o servicios, movilidades, o equipos, maquinaria, todos pagan su impuesto anual. Entonces, y eso va a depender siempre de los gobiernos municipales y los gobiernos estatales. Más o menos, no es más o menos, sino lo que se paga de impuestos por maquinaria es del 13 al 16% anual sobre el valor de adquisición del equipo. Nosotros compramos una pala frontal en $250,000, a eso le calculamos el 13% y eso es lo que tenemos que pagar anualmente a impuestos nacionales. Seguros. Si no tenemos asegurada una máquina de alto valor, recuerden que una pala cargadora, una retroexcavadora, una torre grúa están desde los $80,000, $90,000 para adelante. Por lo tanto, el que se nos fue una maquinaria de esa y no tengamos un seguro o que se incendie por un cortocircuito, que no tengamos un seguro, es una pérdida terrible. Por lo tanto, tenemos que sí o sí asegurar toda la maquinaria que tengamos si fuera nuestra, pues, ¿no? Estamos hablando que en este rubro de los seguros, si tenemos volquetas, si somos una empresa constructora, que tenemos volquetas, que tenemos varios tipos de maquinaria, estos tienen sí o sí que estar asegurados en cualquier empresa aseguradora. Generalmente, este porcentaje de seguro varía entre el 1 al 3% sobre el valor de adquisición del equipo. Depende mucho con qué empresa aseguradora estemos trabajando. Entonces es cuestión de cotizar el tipo de seguro que nos brindan y con seguridad que esa cotización va a estar entre el 1 y el 3% del valor de adquisición del equipo, para que lo vayan tomando en cuenta el tema de los costos improductivos.
Si compramos maquinaria, hay dos opciones. La primera, obviamente que si compramos una maquinaria es porque tenemos dónde guardarla cuando no esté trabajando. Y cuando no esté trabajando y esté parada la maquinaria, igual necesitamos una persona o dos personas que le estén haciendo mantenimiento, que le estén, en fin, necesitamos hacer algunas erogaciones para el tema de mantenimiento en almacenamiento principalmente. Y el otro tema, que también se lo calcula dentro del proyecto, el tema de almacenamiento en obra. Igual implica un costo adicional el tema de guardar el equipo en un lugar seguro contra cualquier tipo de problemas que puedan haber. Esto también está alrededor del 1% sobre el valor de adquisición del equipo. O sea, no es solamente comprar la maquinaria, sino que comprar la maquinaria implica también entrar en esta serie de costos improductivos que sí o sí tenemos que tomarlos en cuenta, y en todos los proyectos que hagamos, principalmente en los viales, que es donde más maquinaria se utiliza, tomar en cuenta todos los costos improductivos para... ¿Perdón? Hola, hola. ¿Alguna pregunta por ahí? Bien. Reparación y repuesto también es otro tema que hay que tomarlo muy en cuenta cuando hablamos de este tipo de maquinaria. Y los porcentajes que se deberían aplicar a este a este rubro de costo improductivo, va a depender del tipo de maquinaria con el cual estemos trabajando. Más o menos los porcentajes que deben aplicarse al tipo de maquinaria son los que vemos en la pantalla, ¿no es cierto? De acuerdo al tipo de maquinaria o equipo, tenemos los porcentajes que deberían aplicarse. Estos porcentajes los van a tener ustedes después, ¿no? Luego tenemos, estos son, perdón, me estaba saltando, con lo de almacenamiento, terminamos el rubro de los costos productivos. Recuerden lo que dijimos al comienzo, para calcular el costo productivo de una máquina, es la suma de todos los productivos más mis costos de operación. ¿Y cuáles serían mis costos de operación? Reparación y repuestos, sí o sí. Eso por estábamos viendo. Consumo y combustible y energía es un factor que se multiplica por depende mucho, perdón, de la potencia en HP del motor que estemos manejando. Entonces, cada maquinaria en su ficha técnica, mucho mejor cuando es nueva, implica que en su ficha técnica nos va a decir el consumo de diésel que puede estar consumiendo nuestra maquinaria. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta nosotros, inclusive está en la ficha técnica hasta la potencia del motor. Este valor determina el volumen en litros de consumo que, aplicado al costo unitario del combustible, se obtiene el valor del consumo horario por combustible. O sea, el valor que nosotros encontremos, el factor que encontremos en la ficha técnica, nos va a determinar a nosotros la cantidad de litros que consume nuestra maquinaria. Y eso siempre va a estar en función de la potencia de la misma maquinaria. Si nuestra maquinaria es eléctrica, que está queriendo ponerse muy de moda, pero yo creo que falta su tiempo todavía, esto en vez de litros vamos a tener cuántos kilowatts por hora me consume, para saber cuántos kilowatts voy a utilizar totalmente y cuántos kilowatts de energía eléctrica voy a consumir en todo un proyecto. El consumo de lubricantes
depende mucho del tipo de lubricante que nosotros y equipo. Está el costo de lo que son lubricantes y viene determinado por la potencia en HP, horsepower, y tiene prácticamente el mismo tratamiento que el consumo de combustible. En caso de motores eléctricos, el valor de consumo es aproximadamente del 5% del consumo por consumo de energía eléctrica. La verdad que en cuanto a maquinarias eléctricas, no conozco la verdad que utilicemos acá en Bolivia alguna maquinaria pesada eléctrica, no he sabido todavía, pero seguramente debe haber, no irán a traer pronto, la verdad no he escuchado, no sé si alguno de ustedes ha escuchado de alguna maquinaria pesada eléctrica que hay acá en Bolivia. Creo que como maquinaria, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Como maquinaria eléctrica tal vez podrían estar los generadores que se utilizan para alumbrado, en vías, en construcción de vías, de carreteras, tal vez, porque esas maquinarias sí son eléctricas y son grandes. Así es. Si estamos hablando principalmente en obras foráneas generalmente las obras viales utilizan generadores eléctricos y sí, en ese sentido sí es considerable y podría aplicarse el tema de este tipo de maquinaria, ¿no? Generadores eléctricos, principalmente las obras viales y las obras petroleras que trabajan mucho en el campo, ¿no? en el mundo. Aparte de eso, yo me refería a algún tipo de maquinaria de transporte o algún tipo de maquinaria, todavía creo que ni se han inventado, no conozco al menos. No, creo que no. Bien, continuemos entonces. Otro costo de operación es el costo de llantas o rodado, también le dicen. Este costo sí es un poco medio complicado el tema de su costeo debido a los diferentes factores que pueden llegar a tener, inclusive el mismo proveedor muchas veces sacan productos que no pueden, hay demasiados productos, entonces, y los factores pueden ser el mantenimiento, la presión de inflado, el estado de la vía, la velocidad de desplazamiento, el tipo de curva, la posición de la llanta, si está adelante o está atrás, digamos, la llanta, ¿no? Y si la máquina tiene transmisión delantera o tiene transmisión trasera. En fin, son muchos factores, pero haciendo como un promedio de todos los factores, el costo por hora vendría a través de esa formulita, ¿no? Tomando en cuenta el tipo de proveedor que nos vaya a proveer la llanta, vale la redundancia, me puede variar este costo horario de la llanta, que es el costo de la llanta versus la vida útil en horas de la llanta. Fíjense que todo va en la moneda versus la hora. Prácticamente el rendimiento que vaya a tener ese tipo de llanta. Obviamente que si hay una maquinaria, vamos a tener un operador y muy posiblemente en algunas hasta tengamos el operador más su ayudante. Por lo tanto, se lo puede considerar como costo de operación las diferentes cargas sociales que son prácticamente las que ya hemos visto anteriormente. Entonces, lo podemos considerar como costo dentro de la maquinaria, dentro del rubro maquinaria, o lo podemos
lo podemos retirar al operador y ponerlo como mano de obra. Y en la mano de obra, obviamente, debe ir incluido todos sus beneficios sociales que tengamos que pagarle. En los porcentajes de las cargas sociales para el operario son exactamente los mismos que ya vimos anteriormente, que son las incidencias, inactividad, los beneficios sociales, cotizaciones, aportes patronales, asignaciones familiares y subsidios. Son exactamente los mismos beneficios que vimos la clase pasada, en el cual se incluyen los domingos, los feriados, enfermedades, ausencia, paralización. Aquí, fíjense, es la única variación que hay, los porcentajes de paralización que podamos tener debido a las lluvias o debido a que la máquina se fregó. Entonces, la única diferencia que tendríamos que considerar, y por eso es una buena sugerencia tomar al operario como parte de maquinaria y equipo, es las veces que la maquinaria está parada, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos para todas estas incidencias por inactividad un 30.55%. Después están todos los beneficios sociales que ya vimos nosotros cómo se calculan. Más o menos hacen más otro porcentaje que eran 30.55, tenemos hasta ahí un 63.52, 33.52%, perdón, 63.52%. Un segundito. Entonces, estábamos nosotros en que dentro de los costos sociales de los operarios y los ayudantes, según sus cotizaciones, también las cotizaciones y aportes patronales. Las asignaciones familiares también tienen que ir dentro de los beneficios sociales. Vamos a ver nosotros lo que se refiere con el tema de eficiencia del equipo. Cuando hablamos de eficiencia del equipo, esto significa el trabajo y la energía o la potencia que van a tener todas las máquinas con las que estemos analizando o con las que estemos trabajando. O sea, todo lo referente a potencia de la máquina tiene que ver mucho con la eficiencia de las mismas. De acuerdo, sean estas máquinas sencillas o complejas, tienen partes móviles, por ejemplo, la pala, la retroexcavadora, tiene su cuchara, es una cuchara móvil que dependiendo del tipo de pala cargadora hay desde 0.50 metros cúbicos hasta 2 metros cúbicos que se alza una retroexcavadora. Lo mismo estamos hablando de una pala frontal. Entonces, todas estas máquinas tienen sus partes móviles y siempre estas partes móviles, dependiendo que si le estamos metiendo mayor capacidad, provocan algún tipo de fricción en el motor y me provoca también al mismo tiempo una pérdida en la eficiencia de la máquina. Toda la energía dice que es absorbida por el trabajo útil que realiza. El uso y la eficiencia del equipo mecánico depende de factores primarios y de factores secundarios. ¿Cuáles serían los factores primarios? Primero, es muy importante y por eso está dentro de los factores que afectan a la eficiencia y uso de los equipos, factores humanos.
todos los operadores deben y tienen que tener la experiencia suficiente como para poder realizar las maniobras que se necesitan dentro de la obra. No sé si alguno de ustedes ha podido observar videos acerca de este tipo de maquinaria, pero existen operadores que pueden hasta levantar una botella con una retroexcavadora, una botella de vidrio, y sin romperla. Entonces, es muy importante la destreza o la pericia que tengan los operadores en cada una de las maquinarias. Otro factor primario que me afecta mucho el rendimiento y la eficiencia de los equipos son los factores geográficos. En todas obras, principalmente las obras viales, nos encontramos con colinas, con montañas, con cerros, en las cuales la maquinaria son de difícil acceso y hay que hacer o trabajar como edificaciones secundarias, o si estamos en una zona de derrumbe, tiene que trabajar lento, más lento la máquina, o si estamos hablando de un área o una superficie rocosa, entonces el excavar una superficie rocosa con la máquina me va también a acarrear diferentes tipos de problemas con esta situación. Entonces, los factores geográficos se los toma también como factores primarios para ver la eficiencia o rendimiento de cada equipo. Como dije hace un momento, la naturaleza o el tipo de terreno en el cual estemos trabajando también influye bastante para conocer el tipo de eficiencia de nuestra maquinaria. ¿Cuáles serían los factores secundarios? Ya dijimos factores primarios, los humanos, geográficos y de terreno. Los factores secundarios, proporciones del equipo, o las capacidades también que pueda tener nuestro equipo, el volumen del equipo a utilizar, el tamaño del equipo también podemos utilizar, las metas a alcanzar. Esto tiene mucho que ver con la capacidad que vaya a tener cada una de las máquinas, ¿no? Establecer los rendimientos aproximados y tipos de máquinas a utilizar de acuerdo a la misión y plazo. Entonces, hace un momento mencionaba yo que una retroexcavadora se le puede cambiar la cuchara de excavación y mientras más grande sea la cuchara de excavación, mejor rendimiento va a tener la maquinaria. El ciclo de transporte que vamos a tener desde el lugar de excavación hasta el lugar de acopio o transporte de los materiales que estemos principalmente en excavaciones, también es un factor secundario para ver la eficiencia de cada una de las máquinas que estén trabajando con nosotros. La longitud, la pendiente, las condiciones del camino de acarreo, superficie del área de descarga. Cuando hablamos de condiciones de camino de acarreo, más que todo estamos hablando la utilización de volquetas, ¿no es cierto? Y también como un factor secundario, el personal necesario para establecer, de acuerdo a la capacidad de la operación, mantenimiento y control, y la supervisión de la maquinaria que estemos utilizando. Fíjense que aquí, cuando se refiere a personal, más que todo estamos hablando no del operario, principalmente, sino del tema de mantenimiento y lo más importante es la supervisión que se le vaya a dar a los operarios. Esa es la clasificación o los diferentes tipos de maquinaria que hay en el rubro de la construcción, principalmente cuando estamos hablando de maquinarias para obras viales. Recuerden lo que les dije al comienzo, en obras viales se utiliza mayor número de maquinarias y por lo tanto se tienen y se deben de conocer todas las eficiencias y los rendimientos de cada una de las maquinarias que estemos trabajando. Si estamos hablando de maquinaria para la construcción civil, la construcción de edificios o vivienda, la maquinaria que generalmente se utiliza es un cargador frontal,
se utiliza una volqueta o varias volquetas, se utiliza una excavadora, generalmente cuando estamos trabajando con subsuelo, el cargador frontal está 2 veces. Estos serían los 3 equipos principales que se utilizan cuando estamos hablando de construcción de edificios o viviendas. Es necesario calcular los rendimientos de cada una de las máquinas que tengamos. Si son nuestras las máquinas, si pertenecen a la empresa constructora, sí es necesario que conozcamos rendimientos, eficiencia y todos los detalles de cada equipo. Si es una máquina que estamos alquilando, a nosotros lo único que nos interesa para el costo unitario es saber el precio que vamos a pagar o el costo que vamos a pagar por el alquiler de las máquinas. Si es una excavación, por ejemplo, si es una excavación y vamos a alquilar una retroexcavadora, vamos a alquilar, generalmente la retroexcavadora está entre $60 y $70 la hora. Entonces es cuestión de verificar cuántas horas posibles lo que vamos a utilizar esa maquinaria y eso ponerlo como un costo indirecto de campo. Pero para el tema de que si la maquinaria es de nuestra empresa, ahí tenemos que poner el rendimiento de la maquinaria que estamos trabajando o de la maquinaria que vayamos a utilizar. Vuelvo a repetir, si estamos alquilando la maquinaria, si no es nuestra, si es un alquiler de maquinaria que vamos a hacer, eso tendría que ir como un costo indirecto de campo. Si la maquinaria que es nuestra, hemos comprado, tenemos maquinaria, tenemos que cobrarle al cliente el costo unitario de posesión de la máquina y de trabajo de la máquina. Ahí influirían o entrarían todos los costos que hemos visto anteriormente, los costos improductivos y los costos de operación, hacer por cada maquinaria que tengamos un análisis de costo. Vamos a ver los diferentes tipos de maquinaria que se nos pueden presentar, principalmente en una obra vial. Fíjense que más o menos esta es una ficha técnica de lo que significa cada tipo de maquinaria que estemos trabajando. En este caso estamos hablando de un tractor. ¿En qué se le utiliza generalmente el tractor? En obras viales para abrir camino, para desmontar, para abrir alguna senda secundaria y para empezar a trabajar. Entonces, fíjense, los factores de conversión que se utilizan son de acuerdo al tipo de suelo que estamos trabajando, las características de mi maquinaria, un largo de 4.12 metros, ancho de 2.46, un alto de 2.30, el peso de la maquinaria 11.400 y una profundidad a la que puede trabajar bajo el agua de 1.75 metros. Ahí me dice la ficha técnica que hay 2 tipos de tractor, hay tractor sobre llantas y tractor oruga. Y este es el valor que nos interesa a nosotros, el rendimiento que va a tener nuestra maquinaria en metros cúbicos por hora. De acuerdo a esos metros cúbicos por hora, nosotros podemos conocer ya el costo unitario de acuerdo a lo que hagamos. Lo vamos a ver más adelante. Donde Q significa capacidad de la pala del empujador en material suelto. F es el factor de conversión, que es este que vimos acá arriba. E, la eficiencia de la máquina, que también viene como dato. Y CSM es el tiempo que dura el ciclo de trabajo en minutos. Todos estos datos, EI y CM, por ejemplo, nos lo dan siempre los proveedores, personas que venden este tipo de maquinaria. La motoniveladora también es otro equipo para obras viales. Tenemos la
longitud de 3.12 metros, ancho de la calzada más bermas de 6 metros. Aquí nos dice la motoniveladora modelo 120G. Existen varios modelos de motoniveladora y varios tamaños también de motoniveladora. Aquí solamente vamos a ver las características de la 120G. Cualquiera de ustedes puede ingresar a internet y buscar motoniveladoras y ahí le van a salir todos los tipos, colores, sabores, todo lo que gusten de motoniveladora. Número de pasadas, 6 pasadas. Velocidad en primera pasada, 2 kilómetros por hora, y así cada una de las cálculo del tiempo total de trabajo. El tiempo es aproximadamente de 0.79 horas. Y siempre todas las maquinarias traen el rendimiento que se tiene que calcular. Esta máquina, por ejemplo, tiene un rendimiento de 2.368.42 metros cuadrados por hora. Quiere decir, es capaz de nivelar 1.000 grados, ese sería el promedio. Con este rendimiento, como les decía antes, al igual que el tractor, nosotros podemos ver nuestro costo horario, que nos cuesta una hora esa máquina, y podemos calcular el precio de venta horario o alquiler de la maquinaria que estemos trabajando. Este es el cargador frontal. Esta máquina generalmente la utilizamos también en construcción de subsuelos principalmente. Y de igual manera, aquí estamos analizando el cargador frontal FR140. Hay también cualquier cantidad de palas cargadoras, también se le dice, o cargador frontal. Entran a internet y van a ver todos los modelos que pueden encontrar. Tiene una eficiencia de 0.83. Su factor de esponjamiento, el esponjamiento significa que cuando está cargando una tierra, es un 10% más del volumen que puede soportar. Eficiencia del cucharón, se la puede utilizar hasta un 85% el cucharón que estamos con el que esté trabajando. Distancia a transportar, 50 metros. Que puede dar su carga del cucharón de un lado a otro hasta una distancia de 50 metros. Velocidad de vuelta, 10 kilogramos por hora, y la de ida, 5 kilogramos. La de ida significa que está con carga. El tiempo de descenso es de 20 minutos, capacidad de cucharón hasta 2.5 cúbicos. Yo había dicho 2 metros cúbicos, esta es una de las más grandecitas que hay en el mercado. Así, de esta manera se calcula el ciclo de trabajo y también tiene su cálculo de rendimiento. En este caso, esta pala cargadora nos está cargando 94.64 metros cúbicos en una hora. Grandecito, ¿no? Casi 100 metros cúbicos por hora. La máquina, bonito trabajo. Cuando hablamos de volquetas, también existen diferentes tipos de volqueta. Cuando hablamos de factor de eficiencia, tiene que ver, no se olviden, con la potencia de la potencia del motor, la capacidad hasta 10 metros cúbicos. Existen volquetas, ahora hay volquetas entre 14 y 25 metros cúbicos. Entonces, este tipo de volqueta que estamos viendo acá, su capacidad es hasta 10 metros cúbicos. Distancia de transporte, 1 kilómetro. Factor de esponjamiento, 1.10. Velocidad de recorrido, 15 metros, 10 kilómetros por hora y 15 kilómetros por hora descargado. Lo mismo, todas las volquetas tienen su cálculo de ciclo de trabajo. Los que deseen, les voy a mandar esta diapositiva por PDF. Los que quieren, los que deseen, pueden darle una revisada al ciclo de trabajo que tiene cada volqueta, y lo pueden asumir en las obras que les vayan sacando. También cada volqueta tiene su
rendimiento. Estamos hablando de que esta volqueta tiene un rendimiento de 32.33 metros cúbicos por hora. Entonces, si hacemos una relación, por ejemplo, en construcciones, y vemos este cargador frontal tiene casi 100 metros cúbicos, quiere decir que fácilmente por hora este cargador me puede abastecer a 3 volquetas en una hora. ¿No es cierto? Cada una de estas volquetas tiene 32 puntos. Y de esa manera, con el rendimiento que nosotros podamos ver de cada una de las maquinarias, podemos conocer qué tipo de maquinaria vamos a utilizar y con qué capacidades. Si la obra es demasiado grande, pues buscamos maquinaria grande y en función al tipo de obra podemos calcular el tipo de maquinaria que vamos a utilizar y toda la maquinaria tenemos que calcular, vuelvo a repetir, si es nuestra la maquinaria, sus costos improductivos y sus costos de operación. Esa es una retroexcavadora, es una excavadora. La retroexcavadora tiene, por la parte delantera tiene una cuchara y por la parte trasera tiene un cucharón para cargado. Lo mismo, tenemos la producción o el rendimiento con estos valores de acá. No me quiero quedar mucho en este tema. Los volúmenes de los cucharones, cuando hablamos de los cucharones, se refiere a los cucharones de excavación. Y aquí fíjense, hay cucharones hasta 3 metros cúbicos, 3.8 metros cúbicos. O sea, son ya maquinarias que se utilizan, por ejemplo, para minería, se utilizan maquinaria con bastante capacidad de carga y descarga. Y tenemos los tiempos o fases de trabajo en segundos de cada uno. Ese es un ejemplo más o menos del cálculo del número de volquetas que requiere un cargador frontal. Fíjense, ya yo prácticamente de memoria les había dicho que para una pala cargadora frontal vamos a necesitar 3 volquetas para realizar un trabajo, siempre dependiendo del rendimiento que tenga cada maquinaria, y del tamaño de la obra que estemos enfrentando. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que la eficiencia y el rendimiento de cada una de las máquinas es un factor fundamental para este tema. Aquí vemos que el cálculo del número de volquetas, n el número de volquetas, más 1 sobre el tiempo de transporte, dividido el tiempo necesario para llenar la tolva. El número de volquetas que vayamos a requerir. Estas son las características de la pala frontal y este es el valor final para la pala que estemos utilizando. Prácticamente con el rendimiento nomás del cargador frontal, el rendimiento horario, podemos conocer la cantidad de volquetas. Esos son los datos generales que vamos a tener de todas las maquinarias para poder calcular el costo horario, costo productivo hora de cada una de las máquinas. Cuando hablamos de B sub M, estamos hablando del valor de la máquina o equipo considerado como nuevo. B sub R es el valor de rescate. Ya dijimos lo que significa el valor de rescate de la máquina, que generalmente se lo calcula como un 20%. Por ejemplo, si la máquina costó, como dije anteriormente, $250,000, el 20% de $250,000, más o menos llegamos a dar, si me esperan un segundito, como $50,000 aproximadamente, ¿no? Luego tenemos
la vida útil. Siempre cuando hablamos de vida útil, hablamos de horas efectivas de trabajo. No se toman en cuenta las horas. No se escucha el audio. A ver. Un segundito. Hola, hola. ¿Ahora sí me escuchan? Caballos de fuerza, factor de operación, la cantidad de combustible utilizado, todos esos factores los tomamos el precio del combustible, capacidad del cárter, tiempo para el cambio de aceite, coeficiente, cantidad de aceite, lubricantes consumidos por hora, consumo entre cambios sucesivos de lubricantes, costo de aceite, valor de neumáticos o llantas, horas de vida económica de las llantas, o si no, las horas de vida útil de las llantas. Todos estos factores son los que nosotros siempre tenemos que considerar para poder calcular el costo horario de cualquier maquinaria que estemos utilizando. Se lo voy a pasar este archivo también en PDF, como hago todos los días, y ustedes le van a dar una revisada directamente a lo que significa cada una de las simbologías que estamos utilizando. ¿Para qué estamos viendo esta simbología? Ahí tenemos hora de vida económica de las piezas especiales, valor de las piezas, salario real del personal. Son datos que nosotros tenemos que calcular para el costo horario de nuestra maquinaria. Y lo utilizamos para eso. Ahí está la planillita para determinar el costo horario de nuestra maquinaria, inicialmente con trabajo o costos, perdón, improductivos. Ya habíamos visto lo que son los costos improductivos, que son prácticamente, se los llama como costos fijos. Todos los costos improductivos son costos al costo por depreciación. Esta es su formulita, BM menos BR sobre B sub E. Están aquí, BM menos BR sobre B sub E, están definidos qué son y cómo se calculan. Esa es la planillita. Costo por inversión y sub M va a ser igual. También ya vimos esta formulita, ya vimos estos valores que significan, vimos en las planillitas anteriores. Aquí están los valores numéricos y estos vendrían a ser los resultados de acuerdo a la formulita que estemos calculando. Tenemos los costos por seguro, costos por mantenimiento, tenemos su formulita y cómo vamos a ir calculándolo. Después tenemos los costos por operación, costos por salarios de operación. Tenemos estos valores, ya vimos lo que significaban anteriormente, y estos son sus valores numéricos, costo horario. Dijimos que estos costos horarios, estos valores los tenemos que dividir entre las horas útiles de la maquinaria. Ahora, y cuando hablamos operación, es el tiempo en horas en que la máquina está operando, las horas en que la máquina está en espera y las horas en que la máquina, alguien vino, la reservó y está contratada la máquina, pero está reservada la máquina ahí, pero está parada. Entonces esos son los tres tipos de costos horarios que podemos tener. Entonces, los costos de operación, están los costos de salario por operación, costo por herramienta de mano de obra, costo directo por equipo de seguridad y de igual manera. Luego tenemos los costos por consumo, que también vendrían a ser, ahí los he dividido de costo de opción. Tenemos el costo por combustible, con esta formulita calculamos el costo por combustible,
por fuentes de energía, costo por lubricante, costo por llanta, costo por piezas especiales. Toda esta vendría a ser la estructura de costos para, al final de cuentas, nosotros poder calcular el costo horario de lo que significa cada una de las máquinas con las que estemos trabajando. De esa manera, jóvenes, nosotros podemos calcular y meter este presupuesto en el análisis de precios unitarios, principalmente, vuelvo a repetir, cuando estemos hablando de obras viales o cuando tengamos maquinaria de equipo pesado que es propiedad de la empresa constructora. Vuelvo a repetir, si no tenemos la maquinaria propia, este costo de equipo y maquinaria lo metemos como un costo indirecto de campo con el valor del alquiler, que, o sea, vuelvo a repetir, podemos trabajarlo en dos grupos. Si es maquinaria propia, cálculo de rendimientos y costo horario. Si es maquinaria alquilada, como costo indirecto de campo, que lo vamos a ver más adelante. Si hablamos del análisis de precios que veníamos analizando, fíjense que estamos con muro de ladrillo de 6 huecos. Ya habíamos calculado los materiales, estamos con $4.85 por metro cuadrado. Ya habíamos calculado la mano de obra, que es $3.97 por metro cuadrado. Le habíamos calculado los beneficios sociales de 62%, sale un costo de $2.46 por metro cuadrado. Y ya habíamos calculado los impuestos, que es 14.94%, con un valor de $0.96 por metro cuadrado, teniendo un total de mano de obra de $7.40 por metro cuadrado. A eso, como este muro de ladrillo cerámico de 6 huecos no necesita ningún tipo de maquinaria, entonces directamente le ponemos como herramienta menor, es el 6% del total de la mano de obra. Quiere decir que si yo multiplico este 6% por 7.40, debería obtener este resultado de acá. Al final de cuentas, ya tenemos nosotros con esos valores calculados, tenemos el total del rubro de los costos directos. Entonces, fíjense, todo eso que hemos visto es solamente para una actividad. La actividad de muro de ladrillo de 6 huecos. Entonces, nosotros tenemos que saber materiales, cuánto de albañil y cuánto de ayudante, y qué cantidad voy a tener presupuestario para comprar herramientas menores. Si yo tengo varias actividades, de todas las actividades voy a conocer sus materiales y voy a conocer su mano de obra y voy a conocer su equipo y herramienta. De esta planilla de los costos directos es que yo puedo conocer lo que se dice la explosión de insumos. ¿Qué significa cuando digo explosión de insumos? Explosión de insumos no es ni más ni menos total material total mano de obra y total maquinaria y equipo. Lo que yo voy a gastar en total en material, mano de obra, maquinaria y equipo. Entonces, cuando hablamos de explosión de insumos, estamos hablando que
es la información documentada de cuánto material voy a gastar en toda la obra, con la sumatoria de toditas las planillas de análisis de precio unitario. ¿Cuánto voy a gastar en total en mano de obra, en toda la obra? ¿Cuánto voy a gastar en total en maquinaria y equipo? Este es un dato muy importante, esta explosión de insumos, porque nos va a permitir a nosotros conocer directamente, valga la redundancia, el costo directo total de la obra. En este caso, en cantidades y en dinero. Mi explosión de insumos, repetir, puede ser en cantidades y puede ser en dinero. Para toda la obra, por ejemplo, ¿cuánto cemento voy a gastar en toda la obra? Eso es multiplicando la cantidad unitaria por la cantidad del ítem, y en todos los ítems donde haya cemento necesito considerar ese valor. Si nosotros lo metemos esto en una planilla de Excel, como la que yo les envié, en la cual están todos los análisis de precios unitarios, se nos va a tornar un poco moroso calcular todo el cemento de una obra, o todos los ladrillos que vayamos a utilizar en una obra, o todos los metros cúbicos de arenilla, o todos los metros cúbicos de ripio. Se hace moroso calcular esa explosión de insumos. En el ARC, nosotros elaboramos el presupuesto, calculamos las planas de análisis de precios unitarios, calculamos los rendimientos, y directamente nos manda o nos bota un informe de explosión de insumos. Nosotros solamente tenemos que ingresar al Quark los rendimientos de análisis de precio unitario o verificarlo, porque ya el Quark trae una base de datos de aproximadamente unos 5,000 ítems en cuanto a ítem de obra, en cuanto a materiales, en cuanto a mano de obra. Ya viene con varios rendimientos. Esa planilla que yo les mandé en Excel, esas planillas son hechas en Quark. Ese es el formato del Quark. El que estamos viendo aquí en pantalla es el formato del Quark. Entonces, y automáticamente, sin necesidad de hacer ninguna operación ni nada, podemos pedirle al Quark un informe de que nos entregue el total de material, el total de mano de obra y el total de maquinaria y equipo total para toda la obra. Entonces, es una ventaja grandísima que se tiene con esa herramienta, para que así nosotros podamos calcular y verificar qué materiales van a entrar, y lo más importante, cuánta mano de obra vamos a pagar nosotros en cada proyecto que queramos cotizar. Por eso es muy importante conocer bien el detalle de cada planilla de análisis de precios unitarios. Es muy importante conocer los rendimientos de cada una de las planillas de análisis de precio unitario. Mientras nosotros podamos computar bien los rendimientos, tanto de materiales, mano de obra y principalmente los de herramientas y equipo, los costos unitarios de cada uno, entonces no hay problema. El costo horario que les decía hace un momento atrás de maquinaria y equipo viene aquí. Costo horario. ¿Qué significa el costo horario? Los dólares por hora de trabajo que va a tener esa maquinaria. Y este es el rendimiento que veíamos también, por ejemplo, de la pala cargadora, 94 metros cúbicos por hora, ¿no es cierto? Entonces ahí esos 94 metros cúbicos por hora tenemos que convertirlo en un metro cúbico, en cuántas horas lo hace. Y eso por el costo horario, y ya tenemos, a eso se refería con rendimiento. Hagamos de cuenta que este es un ítem en el cual vamos a utilizar una pala cargadora. Si mi rendimiento de la pala es de 94.60, creo, metros cúbicos por hora, a través de una regla de 3, si en una hora hago 94.60 metros cúbicos,
un metro cúbico, ¿en cuántas horas lo haré? ¿No es cierto? Ahí hacemos la relación. En una sería 1 dividido 94/60 más o menos. En ese caso, 1 dividido 94 puntos. Comentaba, si el cargador frontal, tiene un rendimiento de más o menos 94.6 metros cúbicos por hora, eso significa que en la planilla de precios unitario yo voy a poner 1 dividido 90.60, va a ser aproximadamente 0.01016 horas por. Este valor de 0.0106 es el que yo tengo que colocar aquí. 0.0106. Fíjense, yo tengo 0.0106 horas por metro cúbico de excavación. No le pongan, por favor, muro de ladrillo de porque no estamos hablando de ese ítem. Y el costo unitario productivo, ya vimos que es el costo improductivo más el costo de operación. Y ahí tenemos este rendimiento por este costo unitario, tenemos el costo total para que podamos sumar y encontrar el costo directo total. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Variación anualmente, que se la debe considerar, ¿no es cierto? Todos los datos que vamos trabajando van modificando año a año. Por ahí compramos un tipo de llanta que nos duró 3, 4 meses, o nos duró un año. Entonces son datos dinámicos que hay y arriesgarse y poner un porcentaje directo es medio improductivo. Medio complicado directamente, es improductivo. Entonces, por esa razón, es más que usted tenga un dato estadístico, una base de datos. Este año mis volquetas consumieron este combustible. No se olviden que los recambios de repuesto también varían los precios. Muchas veces, hoy día está muy de moda, bueno, estaba muy de moda traer productos chinos, que también había para maquinaria pesada repuestos chinos. Y sería muy arriesgado trabajar con un presupuesto directamente. Lo mejor sería, personalmente, en la experiencia que tengo yo, no tengo maquinaria comprada. En las obras que me han sido directamente alquiler de maquinaria, justamente porque la construcción es un tema bastante cíclico. Unas veces hay obras, otras veces no hay obras. Hay obras grandes, hay obras pequeñas en las cuales uno tiene que adecuarse al mercado que hay. No es lo mismo que trabajar en obras públicas. Si vemos obras públicas, estamos hablando generalmente de obras viales, ¿no es cierto? Ahí las empresas que se dedican a obras viales o tienen trabajo todo el año, porque los trabajos en obras viales son trabajos que duran 2, 3, 4, 5 años. Y bueno, hay la posibilidad. Estoy seguro que sí, las personas que tienen su propia maquinaria y alquilan, si no todas, pero por lo menos algunas, tienen que tener alguna información estadística de cuántos rinden sus máquinas, ¿no es cierto? Porque recuerden, depende mucho del mantenimiento. Yo puedo comprarme una maquinaria pesada,
y no hacerle mantenimiento nunca, o hacerle mantenimiento cada 8 meses, o hacerle mantenimiento cada 3 meses. Entonces, estoy seguro que ese porcentaje de un proveedor que alquila maquinaria va a variar a otro proveedor que alquila maquinaria. ¿Me entiende? Entonces, si está pensando usted comprarse una máquina pesada, maquinaria pesada, es importante nomás que estos datos que yo les he pasado ahora los consideren. Usted saque sus propios porcentajes de acuerdo al tipo de máquina y al mantenimiento que les haga o a los factores que utilice. ¿Me entiende? Sí, perfecto, gracias. Excelente. Me gusta que me pregunten, eso es